Bueno, nos metemos con Fati. Aquí con nosotros, como cada viernes. Fati, bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo muy bien? Muchas gracias Bueno, por estar aquí. Nos has traído un caso de un joven que nos hace recordar el caso de Lucio. Vamos a volver un poquito, vamos a retomar la charla del miércoles, porque estamos esperando la sentencia el lunes. Todos sabemos que escuchamos el veredicto, esperamos la sentencia el lunes, En así que está como todo muy a flor de piel con el tema de Lucio. El miércoles, ¿se acuerdan que charlábamos y decíamos que muchas veces los chicos están obligados a mentir, pero porque tienen que preservarse? Cuando viven en un ambiente, en un domicilio, o en una casa, o en un hogar, donde alguno o la progenitora, en este caso era su pareja, le exige la mentira a los fines de evitar mayores golpizas, como era cuando concurría al hospital o demás, si no lo detecta la justicia, es muy difícil que alguien lo pueda detectar. Hablamos mucho el miércoles de esto y hablamos mucho de la justicia. Algunos, como Lucio, no llegan. Otros logran llegar a su mayoría de edad y necesitan expresarlo, porque es una forma de sanar lo que te pasó. Claro. Necesitas contar a tus 18 años tu verdad. Bueno, hay una carta, solo les voy a leer un párrafo, por supuesto, la carta es larga, explica toda su vida, de Francisco Gisoni, que cumplió 18 años y vivió una situación de conflicto entre sus padres casi toda su vida. Era muy chiquitito cuando empezó el conflicto, llegó a los 18 y no se saneó el conflicto. Pensemos en Lucio cuando escuchamos las palabras de Francisco, porque en verdad no era menos que lo que Lucio estaba viviendo en lo que era, en principio, para la jueza su hogar. Claro. Lejos estaba de eso, ¿no? Sí, de un hogar sano. Exacto. Además. Dice Francisco, cuando comenzaron los conflictos legales todo se volvió más complicado. Intentemos imaginar la situación de un niño en este contexto. Mi mamá empezó a limitar las visitas con mi papá. Con el tiempo empezó a obligarnos a mentir en las declaraciones. Lo dijo, lo escribió, puso su nombre, su número de documento, lo firmó y lo mandó él a los medios. No es que no hay dudas de que esta carta es auténtica y es de él. Entre muchas cosas teníamos que decir que no queríamos verlo. Ella nos decía exactamente qué decir y se aseguraba de controlar que lo dijéramos como ella quería. Nos mostraba cómo teníamos que dibujar a la familia en los exámenes psicológicos y cómo teníamos que dibujar a papá en esos dibujos. Epa. Y la última frase de su carta dice, y ahí pienso en Lucio y en la jueza, sinceramente, hubiera preferido no tener que involucrarme en el tema. No pensé que iba a ser necesario. Confiaba en que la justicia se encargaría de resolverlo, pero lamentablemente no fue así. Francisco tiene 2 hermanos menores, no muy menores que él, pero menores, que todavía están en ese conflicto, que se sigue desarrollando en Lomas de Zamora. O sea, Francisco pudo salir de esto porque es el más grande. Porque es el más grande, porque llegó a la mayoría de edad. Y se toma decisiones autónomas. Y en esa carta habla de sus hermanos también. Y dice que les gustaría ayudarlos, pero es la justicia la que le tiene que permitir. Es la única, es la justicia. Así como te impide una acción, como te pone una sanción, como te lleva una condena, como te traslada de un hogar a otro y dice que es la mejor respuesta para un niño. Ahora te pregunto, ¿cómo hace la justicia para darse cuenta porque la madre me quedé impactada con hasta el detalle de enseñarles a cómo tienen que dibujar la familia y cuál era el lugar que tenían que poner al papá, cómo tenían que dibujarlo? Digo, ¿llega hasta ese nivel de detalle? Sí, llega. Hay muchos casos como esto. Lo que pasa es que lo quise traer, porque como es la palabra de él, no estamos imaginando, no estamos haciendo deducciones como intentamos hacer el miércoles. Pero por eso, ¿cómo lo podría detectar la justicia? El juez, es el juez. Mira, yo te voy a hablar de un juez. Auxiliares también, ¿no? Sí, pero yo te voy a hablar de un juez que no voy a decirte quién es, que cuando cita a un niño o una niña a su juzgado y lo escucha personalmente, primero va sin saco y sin corbata porque no quiere que el niño sienta una diferencia de lugar. Si tiene que tomarse la mañana, se toma la mañana. Si tiene que sentarse en el suelo y charlar 4 horas de cualquier otra cosa hasta que el niño o la niña puede entender, no mira el reloj. Y si el juzgado cierra, se van los empleados y él sigue adentro hasta que encuentra la respuesta que está buscando. Entonces depende mucho del juez. Porque ¿quién es la cabeza del proceso? ¿Quién es la cabeza del juzgado? ¿Quién es la cabeza de los equipos técnicos? ¿Quién es la cabeza del psicólogo que los atiende y que los escucha en paralelo con él? Cuando él necesita, lo hace con su equipo técnico. Pero si no,
logra buscar un vínculo de confianza con el niño, con la niña, hasta que él pueda encontrar las respuestas. Y los niños, así como mienten cuando necesitan preservarse, son inocentes también. Entonces, Claro. cuando encuentran un nivel de confianza, un canal donde poder contar lo que les pasa, encuentran la forma de hacerlo. De contar la verdad. Encuentran la forma, sí. Aparecen las contradicciones que hacen surgir la verdadera Claro. Exactamente. hipótesis. ¿no? Vos sabés Bueno, que de trabajo ayer y en demás. el fallo que yo contaba acá al aire sobre el sobreseimiento de Ricardo Biasotti, el papá Sí. de Ana Chiara del Sí. Boca, la justicia en ese fallo de 212 páginas, 214 páginas, justamente habla de esto, de la conflictividad que hay entre los progenitores, porque dice que Ana Chiara fue partícipe, fue testigo de toda esa reyerta entre los padres desde antes de su nacimiento prácticamente, porque la conflictividad entre ellos había nacido de antes. Siempre, claro. Ella ya nace en medio de una intervención judicial. Si a esos adultos, a estos adultos y a los adultos de Lucio, el juez en los primeros 10 días le hace un test psicométrico, y perdónenme que insista con esto, pero es el único que no pueden manipular los adultos para la respuesta final, hubiera tenido sobre su escritorio el perfil psicológico de todos, de estos dos, de los dos de La Pampa y de los dos que estás nombrando vos. Entonces vos tenés herramientas científicas, serias, no una charla con un equipo técnico. Porque también te puede pasar que una noche te duela la muela y vos llegues a hablar con el equipo técnico y no tengas las mismas condiciones Claro. y empatía de conversación. Te citaron el 10 a las 8 de la mañana y dormiste mal y te pudo haber pasado. Y esa charla te determina un informe que marca tu futuro y el futuro de tus chicos, y la realidad es que no es objetivo, porque vos no podés manejar ese minuto Pero de por eso charla. tenés esa herramienta. Pero si usaran esos El test test dentro de los psicotécnico, primeros sí. 10 días, aunque sea interno y para ellos, secretos en un sobre, no importa, tendrían el perfil de ambos para saber cómo empezar ese proceso, porque arrancan los procesos sin conocimiento de quiénes son. Gracias por tanta pasión. No. Solo de esa Gracias, forma se Pati. puede explicar en la profundidad de temas muy sensibles, pero que son mucho más cotidianos de lo que uno cree. Absolutamente. Y que cuando la gente hablamos de justicia, lo primero que están viendo y observando es esa justicia. Claro.